estamos en el inicio, casi que a la mitad del aspecto del gobierno de Miguel Idígoras, ¿verdad? Entonces hoy vamos a avanzar en cuanto a eso, vamos a hacer una retrospectiva, quiero ver, cuéntenme qué se recuerda de la sesión pasada, eso lo voy a repetir siempre, siempre cuando iniciemos alguna sesión, pues vamos a hacer un análisis de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué se recuerdan de la semana pasada? A ver, cuéntenme. Ajá, vamos, le doy la palabra, gracias. Me acuerdo que estábamos como en una línea del, bueno, hasta donde me acuerdo, estábamos viendo la línea del tiempo y uno de como que los temas que estaban, no me acuerdo las fechas, soy malísima para las fechas todavía, pero estábamos hablando de la contrarrevolución. Ok, muy Como bien. los... Exacto, ¿y para qué nos sirvió esa línea del tiempo? A ver, ¿alguien más? Cuéntenme, gracias. ¿Sí? ¿Le doy la palabra? Sí, Insi. ¿No? Insi, creo que levantó la mano. ¿O... Sí, Insi? No, no la escuchamos, Insi, fíjese. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, ya no les voy a preguntar porque ya vi que si no les gusta que les pregunte. Pero bueno, recuerden que hicimos esta retrospectiva analítica para ver de dónde es el surgimiento, ¿verdad? Que el CAI no fue simplemente porque surgió las consecuencias, no, hay consecuencias que se derivan desde gobiernos, hablamos de los gobiernos, ¿verdad? Los aparentes gobiernos liberales, ¿verdad? Entonces todas esas consecuencias se fueron acumulando hasta que, bueno, vemos el resultado ya con el aspecto del conflicto armado interno, ¿verdad? Que había pobreza, los factores como la pobreza, los factores como la propiedad privada en manos de ciertas personas, la riqueza en ciertas clases sociales, los privilegios. Entonces, todo esto fueron factores que incidieron en el conflicto armado interno, habíamos hablado, ¿verdad? Pero continuando con esa misma línea, ¿verdad? Usted ya se recuerda que habíamos hablado que se había formado un grupo, ¿verdad? Y que este grupo, pues era un grupo especializado, un grupo que se había ido a entrenar a los Estados Unidos, ¿verdad? Y como grupo antisubversivo. Pero vemos que el apoyo por parte del presidente Idígoras a Estados Unidos a prestarle las fincas helvetias, pues no les gustó mucho a ciertos mandos, ¿verdad? Militares, y esto provocó que, bueno, ese sentimiento nacionalista, pues buscara la manera de cómo reencontrarlo y asimismo cómo derrocar al gobierno, ¿verdad? Incluso hablamos de que surgió lo que podemos decir, la primera acción guerrillera, ¿verdad? Atacando cierto lugar, ¿verdad? Habíamos hablado que el 6 de febrero de 1962 se dirigieron bueno, a cierta parte del nororiente, ¿verdad? Y se llevaron ciertos aspectos, ¿verdad? En cuanto al tema de dinero pertenecientes a la UFCO, y luego, ¿verdad? Se dirigieron a estas partes, las tomaron como rehenes. Recuerden que en un inicio habla la lectura, si usted lo pudo efectuar, que ellos no atacaban a gran intensidad, sino que tomaban por unas horas los lugares, ¿verdad? Asimismo, los amarraban, ¿verdad? Y los tenían ahí a las personas, pero luego los dejaban y se llevaban las pertenencias, reclutaban a ciertas personas y se iban, ¿verdad? Entonces, este aspecto podemos abordarlo, que tomó por sorpresa a quién, al ejército, pues porque el ejército no estaba preparado para una lucha antisubversiva. Sí se hablaba del comunismo, sí se hablaba, pero ellos no estaban preparando para eso, ¿verdad? Y vemos que factores claves van a ser en cuanto a esto, a la lucha por parte de los estudiantes de la Universidad de San Carlos, que ya habíamos dicho, ¿verdad?, que habían abrazado esa ideología de izquierda, el foquismo, ¿verdad?, que lo vamos a ver hoy vamos a hablar en cuanto a eso. Entonces vamos a ver que ciertos aspectos pues ya se comienzan a evaluar y el gobierno se comienza a organizar y va a esos territorios. Entonces lo que queda a estos grupos es que se tienen que ir a otros lugares, ¿verdad? Unos se van a El Salvador, otros se van a Honduras, ¿verdad? Luego más adelante vamos a ver que el coronel Paz Tejada también va a formar parte clave, pues porque promueve esa lucha, ¿verdad? Esa lucha
Y bueno, les dice a los demás frentes guerrilleros que se estaban en ese entonces formando que se unieran a la causa, ¿no? Entonces vienen y ya vemos dos grupos guerrilleros, en este caso el MR-13 y en este caso el Frente Guerrillero dirigido por el coronel Paz Tejada. Y ellos se agrupan en esta área de todo lo que es Quiché, todo lo que es Baja Verapaz, y el MR-13 que es en el área de Nororiente, en el área de Nororiente. Recordemos también que por esa época hablábamos que ya estaban próximas las elecciones. Entonces, al aproximarse a las elecciones, recordemos de que uno de los candidatos, bueno, una de las propuestas que había elaborado Miguel Idígoras es que iba a dejar retornar a exiliados. Entonces, entre esos exiliados estaba el presidente Arévalo y iba a participar en los comicios electorales de ese entonces. Entonces, por lo tanto, esto no fue muy bien visto por su ministro de la Defensa, que era Peralta Azurdia, ¿verdad? Carlos Enrique Peralta Azurdia, porque básicamente él era un comunista y aparte de eso, recordemos que él había autorizado, no en cierta manera, pero no le había llamado la atención a Arbenz en cuanto al sentido que mataron a ese entonces al general Arana. Se recuerdan de esa historia, espero que se recuerden, cuando lo mataron y porque Arana también iba a participar en las elecciones y sí tenía el apoyo por parte de los militares, pero Arbenz sí tenía el apoyo por parte de la sociedad civil. Entonces eso le impedía a quien a Arbenz subir como puesto para las presidenciales, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace Enrique Peralta es comunicarse con Estados Unidos, en donde les expresaba la preocupación en cuanto a la verdadera línea que se estaba tomando por parte de Miguel Idígoras en cuanto al sentido de permitir que participara Arévalo en las elecciones. Entonces, por lo tanto, Peralta da un golpe de Estado, ¿no? Entonces, dando como la justificación de que, bueno, que la corrupción gubernamental, ¿verdad? Pero también el verdadero motivo era impedir que participara Arévalo. Entonces, este golpe fue apoyado definitivamente. Recordemos que en ese entonces, si usted no tenía el apoyo de Estados Unidos, pues no había. Incluso vamos a ver a presidentes como el sandinismo en esa época en Nicaragua, que era permitido por parte de los Estados Unidos. Entonces, este golpe fue permitido por los Estados Unidos y bueno, no veía con buenos ojos en que retornara. Entonces, en el año de 1966 marca el inicio de esta relevante historia política, ¿verdad? En contra del poder. El poder del ejército se va a fortalecer, se va a ir fortaleciendo. Y el sector político estaba preocupado por la amenaza que representaba Arévalo, ¿verdad? Porque de ganar, pues obviamente el tema de la contrarrevolución pues ya no se iba a llevar a cabo y también los privilegios en contra de la oligarquía nacional pues también se iban a acabar, recordemos eso. Entonces, propiciaron ese rompimiento constitucional. Entonces comienza esta nueva etapa contra el comunismo y vemos que ya el comunismo ya no solo era de hablar, sino que ya habían personajes, ya habían grupos con una ideología que habían obtenido características de fuerzas armadas, ¿verdad? Al formarse la guerrilla. Recordemos que por ese entonces también, antes de que se llevó a cabo, recuerden que en los años de 1960 habíamos adoptado nosotros esa doctrina de la seguridad nacional, ¿verdad? Entrando Carlos Castillo Arma, adoptamos la doctrina por Eisenhower en los Estados Unidos, esta doctrina en casi que se implementó en toda América Latina, que era en contra del comunismo, y una doctrina en donde el poder debía estar concentrado en quiénes, en los militares, ¿verdad? Y los militares, pues ellos se iban a encargar de lograr esa seguridad en el Estado y que si identificaban a cualquier grupo contrarrevolucionario o a cualquier grupo con alguna idea de izquierda, pues ellos estaban en toda la facultad de poder pues atacarlos, ¿verdad? Entonces, el ejército pues desarrolló una práctica contrainsurgente sin importar el impacto. En ese sentido era la doctrina, no importaba cómo se desarrollaba, pero usted tenía que acabar con ese grupo guerrillero, ¿verdad? Si era necesario usar el uso de la fuerza, se realizaba, ¿verdad? Y igual es necesario que resaltemos también que esto se replicó en casi la mayoría de los países centroamericanos, porque recuerden que la mayoría de países centroamericanos también estaba con estos hechos o con estas situaciones pasando por guerrillas, ¿verdad? Entonces, ya entrando en el poder, Enrique Peralta Zurria, recordemos que entre los años de 1963 a 1966. Y es interesante cómo aborda la historia acerca de Enrique Peralta Zurria, pues porque era una persona con carácter, ¿no? Una persona que estaba apoyada por sus militares y también tenía el apoyo por parte de la sociedad civil y por la élite de ese entonces.
es porque aparentemente quería liberarnos a todos del comunismo. Recuérdense que después de la sublevación que habíamos hablado de 1962-1960, algunos se van a donde, como habíamos hablado, a Honduras y El Salvador, pero ya se inician nuevamente a reactivar las operaciones y ya vemos que se forman los grupos, ya vemos que se forma el MR13, liderado por Marco Antonio John Sosa, ¿verdad? El Turcios Lima también, pero más adelante Turcios Lima adopta otra ideología y se une a las FARC, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los miembros de tanto del Partido Guatemalteco Trabajador, tanto el JPT, que era la Juventud Patriótica de ese momento, y algunos se van a Cuba a entrenar, ¿verdad? A recibir entrenamiento militar. Y varios de ellos se encontraban, ¿verdad? John Sosa, Turcios Lima, y ahí logran encontrarse con con Arbenz, con el Che Guevara, y inicia esa operación estratégica de cómo Guatemala podría actuar, ¿verdad? Y cómo desestabilizar al gobierno y hasta un momento hasta quitarlo. Y por supuesto, Cuba les iba a dar apoyo en ese sentido por haberlos, por lo sucedido en el gobierno de Miguel de Dígoras y Fuentes. Entonces, si vamos a resaltar un poco que durante los años de 1962 se van a registrar 144 actos de violencia. Pero como hablamos, ¿verdad? Son actos de baja intensidad. ¿A qué nos referimos con eso? Como les mencioné, solo vamos a algún lugar, vamos en ese lugar, reclutamos gente, le robamos dinero, amarramos a las personas, pero no usábamos el uso de la fuerza. O sea, no habían heridos ni nadie, no mataban a nadie, sino que simplemente por unas horas tomaban en los lugares. Entonces, en esa acción, vemos que hay 10 actos de emboscadas, ¿verdad? Y asimismo, tenemos que hablar que los guerrilleros durante todo ese periodo, pues no usaron acciones de alta intensidad, sino su táctica era básicamente las emboscadas. Y luego vamos a ver que Marco Antonio Sosa, pues ya se forma como líder e intenta apoyar esa causa, liderar la causa con varias personas que lo van a seguir y luego se van a fragmentar estos grupos guerrilleros. Luego vamos a ver que en 1963, como les mencionabas, ya se forma el otro grupo, pero con este nombre. Primero inician con el grupo del 13 de noviembre, acompañado con Luis Augusto Turcios Limas, en donde vamos a tener 300 hombres, ¿verdad? Luego estos se van a dirigir a esta área de Panzós y en el área del Valle Polo Chico. Y en ese año, en 1964, la guerrilla ataca una pequeña guarnición, ¿en donde? En las fincas de las Tinajas, tomando, como les digo, tomando el cuartel militar y obligando a los soldados que se rindieran. Luego vamos a ver que la guerrilla nunca logra superar sus limitados alcances. Tenía bastante apoyo por parte de los estudiantes, pero realmente no alcanzaba la población local que abrazara la causa, ¿verdad? Entonces, muchas veces, incluso la historia, ustedes no sé si lograron comprender el semestre pasado, pero hablaban de que era más una lucha de fin de semana que de lunes a viernes, pues, porque al final de cuentas lo que hacían estos jóvenes es dirigirse a los departamentos y en los departamentos, pues, apoyar la causa, pero de lunes a viernes eran estudiantes. Entonces, llegamos el semestre pasado con los alumnos, no del lado San Carlos, sino de otra universidad, hablábamos y decíamos, bueno, ¿ustedes qué hubieran hecho? Yo les hice la pregunta, se las digo a ustedes, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Se hubieran unido a la causa o simplemente hubieran tomado una acción más de neutralidad? Pues por el lado de sus familias, por el lado de no temer en cuanto a su vida, en cuanto a las repercusiones que se podrían dar. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubiéramos estado en los años de 1900, cuando era la primera, podemos decir, el primer aspecto en cuanto a la formación de la guerrilla, los grupos? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se hubieran enlistado o participado en la causa o simplemente hubieran tomado una acción de neutralidad? Difícil saber, licenciado, porque estando uno Difícil saberlo, ¿verdad? Toma decisiones diferentes. Ajá, ¿alguien más? Buenas noches. Hola, Sí, Gladys, buenas noches. pues como dice el compañero, sí sería un poco difícil porque nosotros, por lo menos en mi caso, a mí me gusta mucho leer acerca del conflicto armado,
por lo mismo, porque como la gente y las mujeres tuvieron el valor de ir al frente y luchar. Entonces yo a veces como que me pongo en su lugar y digo, ¿qué hubiese hecho? O sea, en realidad sí me hubiese gustado participar, pero yo lo digo desde mi lugar, como usted dice, acá sentados, ¿verdad? Pero en sí, sabiendo que fue tan violento y sangriento y tantas personas perdieron la vida, sí, no es tan fácil decir sí, yo hubiese participado. Sí, exacto. Tomar una posición hubiera sido complicado, ¿no? Depende del contexto en el que tal vez regresáramos a esa época. Hay jóvenes que abrazan la lucha actual, ¿verdad? Con, con la persona que está. Otros, pues, aparentemente tenemos otra perspectiva de abrazar la lucha en la actualidad, ¿no? Entonces, como les digo, es complicado. La misma respuesta ellos me dieron, licenciado, o sea, dependiera del contexto, si tal vez mi familia o alguien o habría tenido alguna repercusión por parte del ejército, pues yo me hubiera unido. Y otros, bueno, si los guerrilleros me hicieron esto, yo me hubiera unido para los militares. O sea, hay una perspectiva como muy diferente. Y recordemos otro aspecto que es importante mencionar, es que ¿por qué se van formando? Muchos nos planteamos la idea y decimos, bueno, pero ¿por qué se van formando diferentes grupos guerrilleros? Porque al final de cuentas estaban abrazando una misma lucha, ¿verdad? Pero el contexto es que habían diferentes ideologías en ese, pensamientos ideológicos en ese momento. Entonces esos pensamientos ideológicos iban abrazando a las personas o a los jóvenes, porque los jóvenes eran muy activos, eso es, hay que decirlo, los jóvenes de la Universidad de San Carlos en ese momento eran muy activos en las participaciones, no solo al momento de realizar las marchas, las protestas, sino que también al momento de unirse a la causa. Entonces, vamos a ver que esa facultad, incluso más adelante hacen varios estudios y llegan a esa razón, pues porque si la guerrilla no hubiese estado segregada, ¿verdad? Sino que hubieran abrazado juntos la lucha o todos estuvieran luchando juntamente, hubiera cambiado la perspectiva de que los militares, pues hasta cierto momento lograron avanzar más, ¿verdad? Lograron ganar más territorio que la guerrilla. Entonces llegaban ellos a esa conclusión de que si hubiéramos estado más integrados, pues el tema sería diferente. No sé qué piensan ustedes, ahí después me lo comentan, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pensamientos como la Revolución Cubana, pensamientos como el marxismo-leninismo, pensamientos como el tronquismo van a hacerse presente dentro de los movimientos. Entonces vamos a hablar un poquito en cuanto a eso, porque sí es necesario que lo sepamos, pues porque usted va a decir, es que hablamos del conflicto, pero hay ideologías, es cierto, hay ideologías, pero muchas veces no discutimos en cuanto a las ideologías. Entonces una de ellas es el foquismo. Recordemos que el foquismo lo llegó a potencializar Ernesto Che Guevara, pero en realidad el que lo hizo fue el francés Regis Debray, ¿verdad? Entonces ellos hablaban de que había un pequeño grupo, entonces ese pequeño grupo pues se dirigía a cierto lugar y en ese lugar con el tiempo pues iba a recibir el apoyo por parte de las personas que estuvieran ahí. Entonces ellos hacían como una lista de los puntos claves del foquismo y decían, bueno, en primer lugar, el foco, vamos a hablar un poco del foco guerrillero. Bueno, el foco guerrillero era que vamos a establecer, somos un grupo, ¿verdad? Como combatientes nos vamos a ir a un área remota, usted lo vio, en el conflicto se fueron al área del nororiente, se fueron al área del occidente, luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con los campesinos, nos vamos a ganar la empatía, vamos a ser empáticos y nos vamos a ganar a los campesinos, para que ellos vean que nosotros estamos más presentes que el gobierno. Recordemos que en ese entonces el gobierno había descuidado mucho, el gobierno de Idígoras se había encargado de tener una mala gestión en cuanto a la administración pública, en cuanto también al económico y en cuanto al tema de las obras sociales. O sea, había sido completamente, incluso cuando entra Peralta se da cuenta de eso. Y entonces ellos, por eso les digo, o sea, era necesario que abrazáramos esa lucha y que los estudiantes, y que el foquismo pues fuera a los departamentos y estuviera ahí y les apoyara y les ofreciera una alternativa contra el régimen opresor, contra el régimen que no estaba para garantizar, ¿verdad? Garantizar los aspectos en cuanto a las necesidades que ellos estaban fraguando. Y luego hablaban de que
bueno, ya con ellos integrados al grupo, pues ya el apoyo local ya les permitía elaborar una estrategia y organizarse y irse expandiendo, porque ese era el foco. O sea, al final de cuentas, usted se iba a expandir y usted iba a ganar fuerza, ¿verdad? Iba a ganar fuerza y eso le iba a permitir combatir con el gobierno. Entonces, este pensamiento tuvo su mayor impacto durante los años de 1960, los años de 1970, incluso ahorita vamos a hablar qué grupos, terminando de las ideologías, vamos a hablar qué grupos sí lo adoptaron. Entonces, vamos a ver que en Guatemala algunos grupos guerrilleros adoptan estas tácticas inspiradas en el foquismo, debido a la intensa represión militar que se estaba dando. Otro también hay que hablar que considerando el contexto de la Revolución Cubana, pues esta idea, este pensamiento ideológico, esta ideología se fue expandiendo. Entonces aquí también hay algo muy importante, pues porque recordemos que habíamos hablado en las sesiones pasadas que tal vez la Revolución Cubana se logró por toda la presión social, se logró porque las personas también ya estaban cansadas de la dictadura de Fulgencio Batista, ¿verdad? Y que pues ampliamente él se olvidó de la sociedad civil. Entonces, al momento de que se implementara el foquismo en otros países, pues efectivamente puede ser que a algunos sí les diera como cierta efectividad, pero en otros países no iba a dar cierta efectividad, porque recordemos que los contextos son diferentes. Entonces, en cada país hay diferente contexto y pues habría que adaptarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablaban algunos, que si bien es cierto, él hacía una crítica. Si usted hizo la lectura, ¿verdad? Estoy hablando de otros libros, pero en la lectura él decía que no se podía, que no se podría adoptar el foquismo porque, o sea, sí fue efectivo en Cuba, pero en Guatemala no podría ser efectivo, ¿verdad? Por estas razones, pues porque Guatemala estaba pasando por otro contexto, Guatemala también no había vivido una dictadura. Además de eso, allá en Cuba en ese momento ellos no eran pobres, o sea, ellos no estaban pasando por pobreza ni nada, simplemente fue el proceso de ya la dictadura que él estaba teniendo, pero que, o sea, que Guatemala no estaba pasando por esos atrás, o sea, Guatemala era un contexto diferente, ¿verdad? Entonces, luego hay otra ideología con el marxismo-leninismo, pero el cubismo sí era un poco, hablando de eso, ¿verdad? El cubismo sí era un poco dado a actuar, ¿verdad? O sea, no usemos, ahí sí vamos a usar la violencia, ¿verdad? En cierto sentido, no en largo alcance, no en como un mayor impacto, pero sí se iba a realizar. Luego ya venimos con la idea del marxismo-leninismo, que el marxismo-leninismo pues ya iba a ser un poco más calmado. Ustedes lo ven en los primeros ataques que hacen ellos, solo pues ya lo vimos en anteriores, ellos decían que lo único que utilizaban eran las emboscadas, incluso los primeros grupos guerrilleros, eso era, tuvieron el marxismo-leninismo y únicamente se enfocaron a hacer emboscadas sin atacar, sin matar, sin que hubieran personas que hubieran sido afectadas o muertes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que buscaba esta ideología era eliminar las estructuras de poder tradicionales, ¿verdad? Porque eran consideradas, usted ha leído un poco de Marx y todo eso, que son opresoras y explotadoras, ¿no? Entonces, hasta el punto en donde el proletariado es la persona que más, que al final de cuentas es la más afectada y, bueno, al final de cuentas, ellos no compartían esa confrontación de gran envergadura, sino que se inclinaban con esa coexistencia pacífica, ¿no? Entonces, incluso usted lo ve en la Guerra Fría, nunca hubo un contexto de enfrentamiento armado, pero sí un enfrentamiento, ¿verdad? En lo cultural, en lo político, en lo armamentista, pero nunca se vio ya una guerra como tal, ¿verdad? Luego estaba el maoísmo, que esto ya era, usted lo vamos a encontrar en otras, más adelante, en la lectura usted lo va a encontrar, que ya provenía de Mao Zedong, ¿verdad? Y asimismo, la lucha campesina, ellos decían que en las zonas rurales se iba a concentrar todos estos campesinos y todos estos campesinos pues iban a ser claves para la derrota del enemigo. Pero estos sí acompañaban también de causas, ¿verdad? Y al momento de hacer sus enfrentamientos sí eran como un poco más complicados. Lo vamos a ver más adelante también. Conforme a la lectura, ustedes se van a ir dando cuenta cómo se intensifican los ataques de la guerrilla, porque ya empiezan a matar a personas, empiezan a secuestrar, ¿verdad? Ambos bandos, o sea, ya no hay tanta piedad en cuanto a ese sentido. Entonces la estrategia de los chinos era
esa confrontación con los Estados Unidos, ¿verdad? Rehusaba la coexistencia pacífica, como los soviéticos lo decían, sino que su fin ya era más revolucionario. Por eso es que a ellos también se les llamaban los revisionistas. Estos grupos, por lo general, usaban medios violentos. Y otra ideología que se destaca es el tronquismo, ¿verdad? Que en el tronquismo hablaban de que no solo un país no iba a poder, pues la revolución socialista no iba a poder ser completada por un solo país, sino que se necesitaba los diferentes grupos de los países para extenderse a nivel internacional y acabar con esa opresión o acabar con esa élite que se encuentra. Y asimismo ellos hablaban que aquí es factor clave los trabajadores, porque los trabajadores van a ser claves para derrocar el capitalismo, bueno, a nivel mundial. Entonces, estos fueron los que más estuvieron presentes dentro de estas ideologías, estuvieron presentes dentro del conflicto armado interno. Y bueno, vamos a ver a partidos como el Partido Guatemalteco Trabajador, que ellos ya tenían una línea del marxismo-leninismo, las Fuerzas Armadas Rebeldes, las FARC, que ya lo comenzamos a mencionar, pues ellos en un inicio empiezan con el marxismo-leninismo, luego cambian y se van al foquismo, ¿verdad? O sea, ya se alinean con el foquismo. Y ya vemos que estos se van a operar en donde, en la Sierra de las Minas, en el área de Petén. También escuchamos más adelante, ya uno de los últimos grupos guerrilleros que va saliendo es el EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres, ORPA también. Ya el EGP pues también tiene mezclaban el marxismo con el maoísmo, y también ellos ya se iban a concentrar para surgir en el área norte y en el área occidental. Eso ahorita por el momento, si usted hizo la lectura, no lo mencionaba. Y por supuesto el ORPA, que iba a tener ciertas acciones también marxistas-leninistas, y también se ubicaban en el área del suroriente del país. ¿Claros con esta parte? Solo lo remarqué para que usted lo sepa y porque es posible que esto sí entre en el examen. Es posible. Tengo unas presentaciones por ahí, unos resúmenes que hice el año pasado porque el año pasado di el curso, entonces creo que si usted hizo su lectura, si yo veo que usted hizo su lectura, pues les podemos proporcionar las presentaciones, podemos decirlo así, son unas presentaciones o un resumen, creo que es. A ver, ¿quién levantó la mano? Cuénteme. Jacqueline. Sí, Jacqueline, le escucho. Jacqueline, ¿está por ahí? ¿No? Jacqueline levantó la mano, pero ya no me dijo. Escucha. ¿Ah? Creo que no se le escucha nada a Jacqueline. Sí, a Jacqueline no se le escucha. Bueno, vamos a dejar que Jacqueline vuelva a levantar la mano después, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, de algún modo, estaba presente todas estas tendencias y no eran pocos los conflictos que se derivaban de esto. Y como ya lo vimos, habían diferentes líneas ideológicas y conforme el tiempo, pues iban a adaptar a ciertos grupos guerrilleros. Entonces, como les comentaba, durante el gobierno de Peralta Zurdia, su lucha era anticomunista, ¿verdad? Y amenazaba, bueno, y se identificaba algún actor que amenazaba, pues inmediatamente se dirigían y los identificaban, incluso los identificaban y pues ya los llevaban a la cárcel o muchas veces los asesinaban, ¿verdad? Entonces hay que hablar que impuso él también restricciones muy severas en cuanto al tema de los partidos políticos y también a los ciudadanos. Emitió leyes como la ley de la defensa, asimismo, como les mencioné, el gobierno pasado fue de mucha corrupción administrativa y había mucho desorden fiscal. Entonces estos fueron algunos de los puntos muy negativos en cuanto a Miguel Ydígoras, que se enfocó en el saneamiento de cuentas públicas. Y esto se dio cuenta Peralta. Entonces el presidente implementó un plan de honestidad, impuso criterios más estrictos para el manejo de los fondos públicos. También hay que hablar que apostó por hacer ciertas mejoras, porque recordemos que gracias a él, pues hay leyes como el salario mínimo, también la creación del aguinaldo. No todo es malo, ¿verdad? No hay que ver sino que hay cosas que se pueden rescatar. Y también se creó ya la figura de la vicepresidencia para dar más seguridad y estabilidad a la sucesión presidencial.
También vamos a hablar que ya se aproximaban las elecciones y en las elecciones pues había ciertos participantes y uno de ellos era Mario Méndez Montenegro, hermano de Julio César Méndez Montenegro. Entonces él muere, ¿verdad? Y prácticamente entra como candidato junto con personajes identificados como Juan de Dios Aguilar, como Miguel Ángel Ponciano. Y vamos a ver que más adelante, usted sabe, todo esto de las elecciones siempre fueron manipuladas por los militares. Entonces los militares le dieron el voto de confianza a quién? A Julio César Méndez Montenegro. Entonces Julio César Méndez Montenegro entra al poder, pero antes que entre al poder, en el año de 1966, pues las FARC, las Fuerzas Armadas, pues atacan allá en Zacapa y toman rehenes, ¿verdad? Por un tiempo a 90 hombres y reclutan y se van. Entonces, todos estos actos llegaron cuando llegó al poder Julio César Méndez Montenegro, llegó a realizar cambios, porque ahorita vamos a evaluar en cuanto a ese sentido, y él decidió tomar acciones, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Peralta Zurdia, pues vemos que él realiza detenciones, allanamientos urbanos, ¿verdad? Hay una gran preocupación porque se van aumentando estos enfrentamientos. Creo que alguien tiene encendida el micrófono. Disculpen, vamos a ver quién es. Solo si me hacen favor de apagar el micrófono y luego cuando ya les doy la palabra, pues usted ya puede seguir participando. Luego, la guerrilla, ya vimos que su táctica es concentrarse en el área rural. Entonces había desarrollado ya acciones entre los años de 1963 a 1966, pues ya sacan que durante ese periodo hubo un escenario de enfrentamientos entre la guerrilla, entre el ejército, y que aproximadamente se prevalece en la zona rural y no tanto en el área urbana. Incluso se dice que Peralta no decidió tomar cartas en el asunto porque aparentemente se le asocia en un inicio con ciertos nexos de algunos compañeros en la Hermandad del Niño Jesús. Entonces no decidió como que acabar del todo con la guerrilla porque les tenía cierto respeto a los militares que lo formaban. Pero por ese entonces vamos a ver que se levantan ciertos finqueros por el malestar que estaba ocasionando estos grupos. Entonces ellos pues básicamente deciden actuar por su cuenta, se organizan y ya comienza la represión en cuanto a estas personas, en cuanto a la guerrilla. Y vamos a ver que, bueno, más adelante estos grupos guerrilleros comienzan a tomar partidos, se comienzan a aliar con los militares, pero más adelante mueren ciertos personajes importantes. También los altos mandos militares habían comprendido que no podían tomar a la ligera la guerrilla del nororiente, pues estaba creciendo, los grupos se estaban incrementando y si la ofensiva iba cada vez ganando terreno, ¿verdad? Y hacían acciones. Entonces esto ocasionaba que, como les dije, tal vez el gobierno no estaba organizado en eso, entonces decidieron replantear sus estrategias. Y uno de los aspectos principales que debemos de mencionar es que se cuenta, no sé si ustedes han escuchado acerca de la desaparición de los 28, ¿verdad? Que es un suceso en donde pues unos jóvenes estaban básicamente en el área de nororiente, algunos jóvenes estaban también aquí en la ciudad capital pues haciendo esa lucha en manifestaciones, habían caldeos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los militares, los agarran, ¿verdad? Agarran a este grupo, era alrededor de 35, pero al final de cuentas se le denominó el caso 28, lo vengo a relucir porque tal vez ustedes el semestre pasado lo vieron. Y pues los agarran y pues los desaparecen. Algunos dicen que los tiraron desde los aviones, ¿verdad? Al mar y pues no se sabe hasta el momento qué pasó con los cuerpos, pero sí es uno de los hechos que ya comienza a cobrar renombre, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y también el aspecto en donde la lucha se va intensificando. Y vemos que aquí desaparecen los líderes comunistas, desaparecieron y el gobierno pues básicamente se hizo ajeno de eso y nunca resaltó, nunca se hizo un comunicado, sino que simplemente se hizo caso omiso de este caso que se realizó durante el gobierno de Enrique Peralta Zurdia. Usted lo puede leer, solo se lo digo como referencia porque
tuvieron que haberlo, tal vez usted sí se recuerda, pero no lo tiene tan presente. Entonces vamos a ver que durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, pues el país se encontraba entre los más pobres, ¿verdad? De América Latina, teníamos condiciones pésimas en cuanto al analfabetismo, deserción escolar, las condiciones de salud, pues ya no es raro tal vez extrañarnos que estuvieran así, las faltas de vías de comunicación, las obras de infraestructura. Entonces había estos factores incidían en la población rural, ¿no? Al final de cuentas, la población rural era la más afectada en cuanto a eso. Entonces, quienes abrazaron la lucha del camino hermano veían atrasado al país, con la justificación de que eso era más que suficiente de levantarse y hacer una revolución para acabar con todos esos aspectos, esas opresiones que se estaban fraguando, esa desigualdad que se estaba dando. Entonces, en el año de 1966 se fue dando mayor importancia a la aniquilación de los grupos guerrilleros, comenzando con la Sierra de las Minas, porque recordemos que en la Sierra de las Minas, pues ahí se habían asentado tanto el MR-13, tanto las FARC. Entonces, pues ellos permanecían en las montañas, había una rotación, ¿verdad? Las personas se encargaban de vigilar siempre que si venían los militares, pues salían a otros lugares y se encargaban de reclutar, ¿no? Entonces, porque recordemos que incluso las personas, pues, cuando llegaban los militares, pues ya implementaban acciones en donde se oprimían a las personas, en este caso a las comunidades que se vivían ahí, y si no hablaban, pues ya usaban otros métodos, como la desaparición, los mataban. Entonces ellos estaban obligados muchas veces a decir dónde se ubicaban, a decir dónde estratégicamente, ¿verdad? Entonces aquí es donde ya el gobierno de Julio César Méndez Montenegro comienza con el plan, comienza con una nueva estrategia contra la contrainsurgencia, pues porque ya vimos que estaba aumentando el foco de poder de estos. Entonces ya comienzan y ellos dicen, bueno, vamos a trasladarnos a las zonas donde se ha identificado que existen estos grupos guerrilleros. Entonces, en ese momento ellos se trasladaron ¿a dónde? A los departamentos como Zacapa, a los departamentos como Chiquimula, a los departamentos como El Progreso. Entonces, aquí ya vienen personajes que más adelante se van a convertir en presidentes. Por ejemplo, vamos a hablar de Carlos Arana Osorio, vamos a hablar ya de Romeo Lucas García, vamos a hablar de Germán Chupina Barahona, que también es un nombre muy, que si usted lo ha escuchado. Entonces ellos se van a trasladar en esos lugares y ¿qué hacen? Después hay que hablar que este tipo de programa también va a ser replicado posteriormente durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. Pero ¿en qué consistía este programa? Bueno, consistía en que se iban a ir ¿a dónde? A esas poblaciones, y en esas poblaciones pues se iban a resguardar, a ellos se iban a formar campañas de educación, se iban a formar centros de salud, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que las mismas personas, para recuperar a la población, ¿verdad? Y así ganarse el favor de la población. ¿Para qué? Para que se vaya revirtiendo ese apoyo ¿a quién? A la guerrilla, y la guerrilla se vaya quedando sola. Entonces, lo que hacían era muchas veces que las mismas personas, recordemos que dentro de los campamentos, ya habíamos hablado que había muchos, en las zonas rurales, había muchos personajes que habían participado, ¿verdad? En su momento como militares, luego cumplían con el tiempo y se regresaban. Entonces ellos fueron identificando las áreas donde se encontraba pues la guerrilla y decidieron establecerse, ¿no? En estos pueblos y en estas aldeas. Entonces ellos realizaban acciones, ¿verdad? Acciones de labor, de promoción social, cuando era Navidad hacían posadas, también habían mejoramiento en cuanto a la red y la estructura vial. Entonces lo que pretendían a ellos es, como les digo, aislar a la guerrilla y crear un mejor ambiente para llevar a cabo el combate puramente militar, ¿no? Al final de cuentas, ese aparente protección que se le daba no era porque quisieran que el departamento, la comunidad se desarrollara, sino que simplemente que eso se alejara, pues al final de cuentas fuera perdiendo terreno la guerrilla. Entonces el ejército logró, entre las mismas personas, logró identificar quiénes eran de izquierda, quiénes apoyaban a la guerrilla, quiénes podían contar con ellos, de quienes podían obtener simpatía o que ya
había una cierta simpatía, ¿verdad? Entonces esto les iba ayudando a ir descubriendo dónde se encontraban los demás. Entonces las guerrillas de la Sierra de las Minas, pues quedan completamente, ¿qué? Derrotadas. Entonces, por lo que ellos deciden regresarse a la ciudad capital, y en la ciudad capital, pues ahí comienzan las acciones nuevamente, y es en el año de 1966 en donde ocurre un hecho que va a marcar la historia, pues porque básicamente el Turcio Lima se dirigía a la capital y muere. Entonces ya de aquí era uno de los íconos o uno de los personajes más representativos en cuanto a la formación de este grupo guerrillero, y recordemos que él había sido nombrado, ¿qué? Líder de las FARC. Incluso hay una anécdota en donde se cuenta que el presidente Fidel Castro, por la ideología que él había adoptado, admiraba mucho a Turcio Lima. Incluso llegó a hablar de que solo él era el personaje y que solo él estaba luchando por la causa, dejando a un lado a quién, a Marco Antonio John Sosa, pues porque John Sosa era del otro partido, ¿verdad? En el del PGT, el PGT, el Partido Guatemalteco Trabajador, pero ya tenían una línea además del marxismo-leninismo. Entonces, el gobierno va ganando terreno, estaban viendo desertores de la guerrilla, los militares van fortaleciendo su capacidad de acción, y esto es muy importante porque les permite identificar a los personajes a edad. Entonces ya en 1967 la guerrilla pues poseía muy pocos combatientes por la deserción de las personas, de los campesinos que se van dando, y ya en los años de 1968 a 1969, pues en la ciudad de Guatemala ya el asesinato político se va dando, ¿verdad? Ya se va reflejando, y vamos a ver que ya se comienzan a formar nuevos grupos. Aquí ya viene el ORPA, y estos grupos se van dando ¿en dónde? En San Marcos, en Quetzaltenango, y ya se concentran, o sea, ya van saliendo otros grupos guerrilleros en donde ya comienzan a hacer actividades un poco de mayor alta intensidad. Entonces vemos que durante esta etapa la diáspora de la guerrilla pues no solo era geográfica, sino también ideológica, y se encontraba aquí en diferentes territorios, y la actitud intimidadora por parte de los militares también va a influir en cierto sentido a que la parte de nororiente pues ellos la ganen esa parte, ¿verdad? Luego vamos a ver hechos violentos como el asesinato de Rogelia Cruz, ¿verdad? Que era un estudiante de la arquitectura de la Universidad de San Carlos. Entonces, vamos a ver que muchos estudiantes de la Universidad de San Carlos son acribillados, ¿verdad? Los actos de violencia pues ya comienzan con mayor intensidad, porque aquí vemos el ORPA, vemos las FARC, ya vemos a que se secuestran a personajes importantes como el embajador de los Estados Unidos, John Gordon May. También vamos a ver que también a los cancilleres como Alberto Fuentes Mohr también, ¿verdad? Alberto Fuentes Mohr lo secuestrarían. Vamos a ver a personajes como los embajadores alemanes, Karl von Spreti, también lo van a secuestrar y lo van a matar. Prácticamente ya comienzan a identificar a los líderes de la élite que puedan, bueno, afectar. Entonces Estados Unidos no es ajena, porque Estados Unidos lo que hacía era mandar armamento, ya comienza a mandar incluso aviones que fueron utilizados en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Incluso comienzan a mandar efectivo también, a mandar dinero, ¿verdad? Para esta lucha. Entonces vemos que más adelante también otro de los aspectos muy importantes que hay que destacar es que se acaba como que la primera parte del conflicto, pues porque van a morir personajes principales, y también muere Marco Antonio John Sosa, porque recordemos que su grupo guerrillero pues dominaba estratégicamente en el área del nororiente. Entonces él decide irse ¿a dónde? A México, para volver a fortalecerse, y también porque en México estaba pasando también por estos aspectos de la guerrilla, pero en el transcurso de irse a México pues se encuentra con ciertos militares, y estos militares le dan muerte, ¿verdad? Y aproximadamente se dice la historia de que daban recompensa por Turcio Lima $50,000. Entonces esto marca como la primera fase del conflicto armado interno, pues porque el clima ya se convierte, el clima de la guerra, del conflicto armado, en violencia, intranquilidad, había inseguridad, había malestar, y también recordemos que ya estaban cercas las elecciones. Y bueno, ya como candidato a las elecciones, y debido al precedente que había marcado Carlos Arana Osorio en dirigir estos programas, pues él se convierte en candidato ideal para presidir, ¿verdad?,
a estas comisiones electorales junto con Mario Fuentes, Jorge Luca, y vemos que gana ¿qué? Pues gana Arana Osorio, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. ¿Cómo vemos esta parte? Ustedes se quedan callados, pero no sé si quedan callados es porque sí comprendieron o se quedan callados porque está interesante o esa lectura se las mandé en el grupo, exactamente lo que tienen en el grupo, solo con todo lo que estoy relatando es porque también hay otros libros de historia que he leído, entonces eso me permite como entrar en detalles en ciertos aspectos que también se lo compartí. Entonces, pero usted lo tiene en la mente, lo necesita. Ahí están las clases grabadas, creo que las graba Laura, o no sé quién las graba, pero puede verlo. Pero igual, se las voy a compartir, solo terminemos todo, se las voy a compartir porque el día del examen váyase preparando. El día del examen hacemos una línea de tiempo, entonces se lo voy diciendo desde hoy. Vamos haciendo una línea del tiempo del conflicto en modo interno. Entonces, para que vea lo fácil que es. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Les quedó claro cómo se forjaron las ideologías? Hoy nos vamos a quedar ahí. Solo ahorita vengo con los anuncios y vamos a jugar. Juguemos, pues, si ustedes dicen que les quedó claro, vamos a jugar. Siento que ahorita con lo que está pasando con Venezuela, como que estamos retrocediendo. Sí, es complicado, pues, porque si vamos a una lucha, pues aparentemente va a haber derramamiento de sangre, si queremos hablar de ese contexto. Entonces, la sociedad civil, pues, va a salir afectada, pero sí es complicado vivir como gobiernos con dictaduras, pues, porque al final de cuentas, ayer leía algo en un lugar, no me recuerdo en dónde, pero era un comentario en una revista y decía, bueno, muchas veces nos indignamos por lo que está pasando en Venezuela, pero si usted va a la zona 1, si usted va a la zona 9, hay personas pidiendo dinero de Venezuela y usted ¿qué hace? Solo se hace de la vista gorda, ¿verdad? Pero usted no es capaz de apoyarlo, o mira esto, o mira X o Y cosas. Ustedes, eso mencionaban, a veces decían, bueno, la sociedad guatemalteca es algo, no lo quiero decir tan pesado, pero es algo de doble, porque también en Guatemala están pasando acciones, algo así, hipócritas, pero la sociedad guatemalteca está pasando también por actos en donde vemos a la estructura o vemos al Poder Judicial cooptado, ¿verdad? Hay un libro muy bueno, si ustedes pueden leer un libro que se llama La derrota de la derecha, se los voy a mandar, es muy buenísimo porque habla de 7 tips de cómo podemos encontrar cómo la derecha o el derecho en América Latina, pues, se ha perdido aparentemente por todos los problemas que hay, por la cooptación de ciertas élites, también por el hecho del sistema judicial que ya está manejado por ciertos personajes que se alinean con otros personajes, pues al final de cuentas vemos que Guatemala, si usted lo quiere decir, estamos viendo como Venezuela, Guatemala también tiene problemas muy complejos, ¿no? Entonces que también deberíamos reflexionar nosotros como estudiantes, porque al final de cuentas de eso se tratan estos cursos, no que solo usted venga a escuchar y no, estos cursos se trata de que usted también pues sea capaz de identificar problemas o usted se sume acciones a movimientos, ¿verdad? Movimientos en donde usted comparta esa ideología y diga, yo creo que este movimiento es importante, ¿verdad? O usted se entere de lo que está pasando, tal vez usted no puede votar, ¿verdad? Lo que pasó hace poco en las comisiones de postulación, gracias a la movilización de las personas, porque no todos tenían acceso a votar, sino que únicamente los que pertenecemos al Colegio de Abogados y Notarios, pues podíamos votar. Pero esa movilización que se hizo en cuanto a campañas, pues permitió que se metieran a ciertos personajes para que no estuviera como cooptado, algo así. El rollo es que lo que vamos es que ustedes como jóvenes tienen que ser partícipes, ¿verdad? En todas estas acciones, tal vez usted dice, bueno, no comparto X ideología, pero usted vaya encontrando en el proceso, ¿verdad? En el proceso, qué es lo que Guatemala necesita, porque al final de cuentas no solo es de pensar individualmente, sino pensar como grupo, porque al final de cuentas nos afecta a todos, no solo afecta, sino que al final de cuentas nos afecta a todos, ¿verdad? Y al final de cuentas, como les digo,
estos cursos sirven para eso, para reflexionar cómo hechos pasados los jóvenes pues tenían ese fervor nacionalista en cuanto al sentido de la lucha, ¿no? En cuanto al sentido de recuperar a Guatemala, ¿no? Y tener esa primavera nuevamente, ¿verdad? Pero, bueno, Bien vamos dicen a que jugar. quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es que eso es cierto, ustedes, es cierto, pero como les digo, hay libros interesantes, tal vez digan, medio hice la lectura, ahí está. Primer factor, usted no lee, ¿verdad? La lectura no estaba cargada. Si lo hubiese querido cargar, les hubiera mandado más referencias bibliográficas. Pero ahí está uno de los factores. ¿Hizo la lectura? Les pregunté. Pues ahí, licenciada, no la hice. Entonces, ¿cómo quiere cambiar Guatemala si usted no lee? ¿Cierto? Está, ahora con la inteligencia artificial se puede hacer, pero también tenga argumentos. Ve autores, hay autores muy buenos que usted se puede ir enterando y lo puede ir agregando a su biblioteca, ¿verdad? Igual incluso si usted paga Everand How Script, que antes era, ahí hay libros y no está muy cara la suscripción vale como tal vez para todo lo que le va a dejar, vale unos 50 quetzales. Y la suscripción, pues ahí usted va a encontrar libros que le pueden ayudar en cuanto a los temas de cooperación internacional. He leído temas en cuanto al capitalismo, he leído en cuanto a las élites a nivel internacional. También hace poco leí uno que habla de cómo está resurgiendo la izquierda, ¿verdad? Y cómo se está dejando de un lado a la derecha, ¿verdad? La derecha que ahora es tirana, máximo. Entonces, cómo se va dando esa cultura woke y todo eso. O sea, hay muy buenos libros que ustedes incluso, si ustedes desean resúmenes, ahí pueden encontrarlos también en Everand. Yo creo que ustedes ya la conocen, no es necesario que yo se los vaya diciendo, pues, al final de cuentas. Bueno, pues juguemos, porque se va a acabar el tiempo y no vamos a poder jugar. Bueno, estas preguntas son de lo que hablamos ahorita en clase. Entonces, ustedes me van diciendo las respuestas. La quería compartir, pero no tengo, ¿cómo se le llama? Cuenta premium, entonces no me dejaba compartirla solo para 10 personas. Y como que para 10 personas no es muy bonito, ¿verdad? Entonces hablemos, pues. La pregunta es, ¿logran visualizar la pregunta? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí se ve. Prepárense, pues, prepárense y me dicen. Política que se implementó por Estados Unidos a Latinoamérica en los 60, indicando que el poder se debía manejar por los militares. ¿Quién es? La doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de la seguridad ciudadana, la doctrina de la seguridad económica o la doctrina de la seguridad civil. La seguridad nacional. Nacional. ¿Cuál? Seguridad nacional. Muy bien, correcto, muy bien, son bien pilas ustedes. Otra pregunta. La falta de unidad de los movimientos insurreccionales o guerrilla eran las discusiones y las divisiones ideológicas. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Falso? Verdadero. Verdadero. Vuelvo a repetir la pregunta. Es La falso. falta de unidad de los movimientos insurreccionales eran las discusiones y las divisiones ideológicas. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Todos coinciden que verdadero? Es falso. Verdadero. Ok, va. ¿Quiénes dicen falso? Levante la mano solo los falsos. Heidi dice que es falso, Imanol dice que es falso, Gabriela España dice que es falso, Kendra. Va, ahora, ¿quiénes dicen verdadero? ¿8, 11, 13, 15, 16, 17, 18. ¿Y por qué quita la mano? Digo yo, si somos 80, solo están participando menos de la mitad de la clase. Los otros de plano están solo escuchando. ¿Va? Recuérdese, la respuesta es verdadera, porque hablamos que la falta de unidad por parte de los movimientos insurreccionales es que no estaban, unos tenían diferentes divisiones ideológicas y pues esto incidía en que bueno, varios buscaran su propio causa y no se integraran. Si bien es cierto, estaban luchando por una misma causa, pero estaban desintegrados. No quiere decir que no manejaran relaciones cordiales, manejaban relaciones cordiales, pero si hubieran estado integrados, hubiera sido diferente. Entonces, es que dijimos verdadera. Correcto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Entre las ideologías de los grupos guerrilleros
estaba el foquismo, el marxismo-leninismo, el maoísmo, el budismo y el trotskismo. ¿Este es verdadero o es falsa? No, verdadera. Verdadero. Verdadero. Verdadera. ¿Ah? El Yo digo budismo que es no. falsa. Es falsa porque Falsa. no nos dijo nada del Es falsa budismo. porque hay unos que no mencionan. Falsa. Falsa. ¿Por qué es falsa? Dígame. Falsa. Porque hay algunos que no mencionó usted. Ah, Por el- exacto, muy bien. Lea bien, porque exactamente así son mis exámenes. Mis exámenes usted tiene que tener mucha lectura y dice, esta palabrita. Una palabrita afecta todo. Entonces es falsa. Recordemos que el budismo no pertenece ahí. Falso, perdón, me equivoqué. Miren, pues, por estar jugando con ustedes. Va. La siguiente pregunta. El Partido Guatemalteco Trabajador, las FARC, el EGP, el ORPA, el MR13 fueron algunos de los nombres de los grupos guerrilleros en Guatemala. ¿Este es verdadero o es falso? Verdadero. 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 ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Sí. Muy Sí. bien. Estamos bien. Gracias por jugar, chicos. Gracias por poner atención. Ahora vamos con ustedes. A ver, ¿qué logramos aprender hoy? ¿Qué logramos aprender? Quiero escucharlos a ustedes, ya que participamos. Cuéntenme. ¿Vamos comprendiendo? ¿Seguros que vamos comprendiendo? ¿Vamos bien? ¿O cómo vamos hasta la fecha? Todo bien, licenciada, con el Kahoot, más que bien. ¿Los demás? Si ustedes lo saben, lo que pasa que solo era de recordarles, ¿verdad? A ver, Gladys. Gracias. Sí, a mí me interesó mucho lo de las ideologías porque en sí, bueno, yo solo he leído literatura de lo que pasó, pero en sí no me había enfocado en pensar cuál era la ideología de cada grupo y cómo todo eso realmente pues sí influyó. O sea, nosotros solo como que lo vemos de paso y yo no me había enfocado en como que en averiguar en sí cuáles eran esas ideologías y que eso viene a incidir en por qué Guatemala está como está y no ha habido otra revolución. Eso como que ya no tenemos esos líderes por lo mismo de las ideologías. Ok, muchas gracias, Gladys. Vamos a ver con Noel. Noel, le doy la palabra. Sí, buenas noches, licenciada. Solo como pregunta, ¿el Partido Guatemalteco del Trabajo sería considerado como movimiento guerrillero si tomó las armas o solo fue como organización de apoyo o algo así? No me quedó claro. No le quedó claro. Bueno, recordemos que en un inicio el Partido Guatemalteco Trabajador había tenido preeminencia durante el gobierno de Arves, ¿verdad? Entonces, durante el gobierno de Arves, pues vemos que ellos van como que tomando la causa en cuanto al sentido de la lucha, ¿verdad? Pero sí participaron en un inicio. Recordemos que el MR13, algunos del MR13 se aliaron con el Partido Guatemalteco Trabajador, ¿verdad? En un inicio. Luego algunos líderes del Partido Guatemalteco Trabajador, pues ya se aliaron, formaron otros movimientos. En un inicio sirvió solo como entrada, ¿verdad? Solo como promovedores de esta lucha. Y en un inicio sí combatieron, ¿verdad? Sí estuvieron presentes, pero más adelante, como se van segregando y se van formando nuevos movimientos, pues este partido pues va quedando, ¿verdad? Se va quedando y como mencionamos, ya con la muerte de estos ciertos personajes, pues ya se forman nuevos líderes. Y estos nuevos líderes, pues básicamente vamos a ver que se va cambiando la causa, pero sí, solo surge, en un inicio solo se formaron como movimiento, luego sí estuvieron en la lucha, pero por cierto tiempo, fue como más o menos el inicio, ¿verdad? Y luego otros ya lo integraron. A eso me refiero, Noel. No sé si resolví su duda. Incluso el coronel Paz Tejada va a formar parte de ese Partido Guatemalteco Trabajador y es el que va a promover en cuanto al sentido de la lucha, ¿verdad? Sí, licenciada, hoy sí quedó bien claro, gracias. Ok, ¿alguien más? Perdón, es que estaba tomando agua. ¿Todo claro? Entonces, ¿no tenemos duda?
¿Sí? Vamos con el siguiente tema, que es el tema de la visita. ¿A dónde dijimos que íbamos a ir? Al museo. No, no es el museo, ¿verdad? Es la casa de la... ¿La casa de dónde? De la memoria histórica. De la memoria, exactamente. Bueno, ayer mandé el correo electrónico, pero no me han dado respuesta. Yo espero que la fecha que acordamos, pues ellos no la den, porque ellos incluso fueron los que me la sugirieron. Entonces, en ese sentido, algunos me preguntaban qué iba a pasar con los que no iban. En primer lugar, yo dije de que íbamos a ir un aproximado de 75 personas, porque ese fue el conteo que hice entre las dos personas, entre las dos selecciones que teníamos. Entonces, estas dos selecciones que teníamos, pues hice un conteo y éramos 75, yo puse que 75. Espero que, no creo que seamos más de eso, ya me hubieran indicado, pero algunos me preguntaban, mire licenciada, ¿qué vamos? ¿Nos va a dejar algún trabajo para los que no vayan? Pues sí, les voy a dejar algún trabajo, como se los mencionaba a otros, y les decía, nosotros vamos a ir el 10, ¿verdad? Vamos a ir el día 10, pero si usted logra ir, voy a dar chance una semana más. Si alguien de ustedes logra ir en 3 semanas de lunes a viernes y usted tiene su evidencia y usted pues realiza lo que yo le vaya a solicitar, pues usted también lo voy a tomar en consideración, ¿verdad? Y usted está exento de hacer el otro trabajo que les voy a dejar, que es otro trabajo, todavía no. Hasta que me concreten lo de la actividad, pues ya se va a hacer. Y unos me preguntaban, bueno, licenciada, ¿nos vamos a juntar o vamos a alquilar algo? Entonces yo le dije, me recuerdo que le mencioné, no me recuerdo quién fue, pero le dije, mire, el objetivo es que usted llegue allá, la zona 1 es como muy accesible para que todos lleguemos allá. Vamos a estar en el punto y en el punto pues yo ya voy a tomar asistencia, les voy a pasar una lista con su número y usted va a colocar su número de carnet y aparte lo que se le solicite realizar, pero esa va a ser la dinámica, una de las dinámicas. Solo estoy viendo dónde se lo pondieron. Voy a ver cómo empezamos ahorita el viernes, porque a partir del viernes ya empezamos con las actividades de la lectura. Espero que usted ya lea, porque a partir del viernes ya empezamos con la lectura de qué es Carlos Arana Osorio, ¿verdad? Y luego de Carlos Arana Osorio nos vamos hasta adelante, ahí ya ustedes van a encargarse de eso. ¿Claros con esta parte de la actividad que vamos a tener o tienen alguna duda? Perdón, licenciada, solo usted dijo que si los que no podíamos ir ese sábado 10, podemos ir entre semana, ¿verdad? Pueden ir entre semana. El objetivo es que no sé si ellos eran como a las 4, me dijeron 4 o 5. Pero si ustedes trabajan por ahí, pues... Sí, yo trabajo en zona 1. Pues no hay ningún problema. Usted puede ir y ver si está la actividad. Porque creo que en la actividad, si ellos desarrollan ya temas, nos hablan de la memoria histórica, del conflicto, nos hablan de los desaparecidos. Ahí me dieron un trifoliar en qué más o menos consistiría la actividad. Bueno, en cuanto a eso, no sé si tienen alguna duda. Ustedes no tienen dudas, entonces eso me parece perfecto. Bueno, pues, entonces en vista de eso, prepárese para el viernes, porque el viernes ya es la otra parte, ¿verdad? Hoy les voy a mandar otra parte de la lectura para que usted se vaya haciendo qué dijimos que íbamos a hacer. En este caso, los viernes, ¿qué íbamos a hacer? Ya cuando usted les toque, pues usted ya trae su mapa conceptual, su mapa mental o su lluvia de ideas como grupo y ya usted voy preguntando por grupo y vamos discutiendo los temas y ya yo me dedico a lo último ya a fortalecer lo que ustedes dijeron y a detallar un poquito más. Si no tienen ninguna duda, los veo el próximo día de clases, ¿les parece? A ver, Stephanie. Solo como una consulta sobre el tema de los mapas conceptuales y ese tema o presentaciones, ese ya la tenemos que traer preparada, ¿verdad? Sí, eso ya lo tienen que traer preparado porque es lectura, ¿verdad? Usted ya tiene que venir a la clase solo listo para participar, listo para emitir su pensamiento, ¿verdad? Y sus compañeros igual. Recuérdense que esos mapas conceptuales tienen que estar bien estructuraditos, ¿va? No solo es va. No, estructurado me refiero a bien fundamentado, si es posible, trate de buscar también usted en otros lugares y buscar ideas y fundamentarlas, ¿verdad?
Les vendí ahí otro libro, les mandé otro libro. Recuérdense que les mandé, aparte de los libros, les mandé otro libro que también pudieran utilizar como referencia. ¿Quién levantó la mano? A ver. Andrea. Buenas noches, Ligra. Mire, con una consulta. ¿Eso de los mapas conceptuales van a ser todos los días de clase o solamente los viernes? Todos los días de clase. Todos los días de clase vamos a participar. La dinámica es hacer foros de discusión, ¿va? Porque eso se trata el curso. El curso usted ya lo sabe, ¿verdad? Van a haber sesiones en donde yo específicamente, así como ahorita les voy a ir explicando, otras sesiones en donde voy a comenzar yo diciendo, abordando el tema, y ya voy a decir, bueno, en este caso, Noel, a ver, dígame con su grupo qué encontraron en la lectura y qué nos puede usted aportar en cuanto a esto. Entonces Noel les va a decir, es que durante el gobierno de Carlos Arana Osorio, pues vamos a ver qué ocurre esto y ocurren estas cosas, o más adelante con el gobierno de Cabracam, que es Eugenio Laugerud, vamos a ver que sea el terremoto del 76, y bueno, en el terremoto del 76, pues vemos que a pesar de que la sociedad civil vivía unos momentos en donde las personas fueron afectadas, el gobierno, toda la ayuda internacional, pues él se la quedó, o sea, fundamentadas, que sus respuestas sean bien fundamentadas, y recuérdense eso, si alguien en su grupo no colabora, usted ya tiene la decisión de, disculpame compañero, pero ya estamos en el sexto semestre, ya tenés que ser responsable, ¿sí? No es que uno sea malo ustedes, sino que simplemente hay que aprender a ser responsables, forjar lo de la responsabilidad. Y algunos me dijeron que por ejemplo, una compañerita sí me escribió que iba a estar, me dio hasta su constancia que la iban a operar, entonces ella con toda la, ya tiene la evidencia, ¿verdad? Entonces yo ya estoy enterada, pero lo contrario, si usted no tiene evidencia, pues no sé cómo lo van a parar, ¿verdad? O sea, ¿me entiende? Si tienen alguna duda o claros. Gracias, Lick, ya todo claro. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el próximo viernes. Que tenga buen miércoles. Nos vemos. Se cuidan.